vamos a ver campos eléctricos inducidos. En la figura tenemos un solenoide con cierta densidad de espiras N. Vamos a hacer circular una corriente ahí por este solenoide. El efecto de esto es que se va a producir un campo magnético dentro del solenoide. Fuera del solenoide, el campo prácticamente es nulo. Ahora bien, por ley de Faraday, si cambiamos el flujo magnético en este solenoide, va a haber una corriente inducida en esta dirección que se va a estar oponiendo al cambio del flujo magnético. Ahora, ya vimos que si movemos una espira o una sección de espira dentro de un campo magnético, lo que se produce es una fuerza desviadora de los electrones, lo cual hace que se forme una diferencia potencial entre los extremos de un alambre. Aquí resulta que no hay campo magnético, así que no hay esa fuerza desviadora. Sin embargo, experimentalmente estamos observando que se genera una fuerza electromotriz en la espira, pero no hay fuerza. Entonces, ¿de dónde proviene esta fuerza electromotriz inducida? Bueno, esta es una verdad experimental. Se produce un campo eléctrico inducido dentro de la espira, simplemente por el hecho de que cambie el flujo magnético, y ni siquiera hay campo magnético dentro de la esfera. Esa es la verdad experimental. Entonces aquí vamos a tener un campo eléctrico que va a hacer que los electrones se puedan mover, se genere una corriente dentro de este conductor. Entonces estamos generando un campo eléctrico sin presencia de cargas. Esto se llama un campo eléctrico inducido por un campo magnético cambiante. Es algo nuevo que no habíamos visto. Habíamos visto que el campo eléctrico emerge de cargas puntuales. Aquí no está emergiendo de ninguna carga. De hecho, el campo eléctrico tiene una trayectoria circular. En este caso tenemos un campo no conservativo. ¿Por qué? Un electrón, para dar la vuelta en este lugar, va a hacer un trabajo que va a ser igual a la carga eléctrica por la fuerza. La fuerza eléctrica es el campo por la carga. Entonces, para dar toda esta trayectoria es un trabajo. Todo ese trabajo al llegar acá es energía perdida. Entonces, aquí el concepto de potencial eléctrico no aplica. Aplica en campos conservativos para una distribución de cargas. Para campos inducidos eso no aplica. Ahora vamos a revisar de perfil esto que está pasando. Fíjense, aquí lo que les decía. Está el campo magnético entrando al solenoide. No hay campo magnético en la espira. Sin embargo, al estar cambiando el campo magnético por ley de Faraday, se induce una corriente eléctrica en este material. Ahora, vamos a analizar esto matemáticamente. Tenemos la ley de Faraday, que va a ser cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo, nos da la fuerza electromotriz inducida. En el solenoide el campo magnético va a ser mu0 por la densidad de espiras por la corriente que circula. El flujo magnético va a ser B por A, el área de la espira por el campo magnético. Eso nos queda que el flujo va a ser a mu0 NI por A. Si sacamos la derivada con respecto al tiempo, nos queda mu0 NA, la derivada de I con respecto al tiempo. Es decir, la derivada de la corriente eléctrica, cómo está cambiando la corriente eléctrica con respecto al tiempo, nos da el valor de la fuerza electromotriz del campo inducido. Este integral de E punto delta L, nos va a dar el campo eléctrico. Es decir, la integral de aquí a acá, E punto dl, toda la vuelta, nos da el campo eléctrico, la fuerza electromotriz inducida. O sea, tenemos un campo acá, ya vimos que E punto delta L nos da el trabajo para llevar cargas por unidad de carga de aquí a acá. Ese trabajo va a ser la fuerza electromotriz. Aquí tenemos esta fuerza electromotriz, que es este integral. Sabemos que la fuerza electromotriz inducida es por ley de Faraday es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, esta es la ley de Faraday. El campo inducido por cambio en el flujo magnético es igual al integral de E punto delta L, donde E es el campo inducido, producto punto con la trayectoria. Si ustedes integran el campo eléctrico en esta dirección, resulta que esa integral de línea les da
la derivada del flujo. Entonces noten cómo aquí el campo eléctrico emerge de cambios en el flujo magnético y no de la presencia de cargas. Nuevamente este es un campo eléctrico inducido. Ahora, más adelante debemos de ver, ojalá haya tiempo, que cuando cambios en el campo eléctrico producen campos magnéticos. Eso es radicalmente nuevo para ustedes. Ya vimos que cargas en movimiento producen campos magnéticos. Pero también si hay fluctuaciones en el campo eléctrico, las fluctuaciones del campo eléctrico también van a producir campos magnéticos.